Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y estamos hoy con este estudio que es fascinante. Estaba hoy a la mañana temprano también, preparando un poco más lo del estudio de hoy. Y vi una necesidad de rever los versículos de ayer. Pero no corte la transmisión, no va a ser repetición, sino que es simplemente poder enfatizar más, recalcar, resaltar, subrayar lo más que sea posible este texto, porque me es muy importante. Es importante para mí verlo otra vez y sé que es beneficioso para ustedes también. Porque justamente este es el problema que está teniendo la iglesia moderna. Si usted puede identificar esto en la iglesia moderna, puede verlo donde sea que usted viva, en cualquier estado de este país o en cualquier país donde usted esté escuchando esta transmisión, y usted pueda detectar este problema, si usted está escuchando los programas de la radio todos los días, usted está oyendo este mensaje, la palabra de la cruz del Señor Jesucristo, tiene un poder tan glorioso. El mensaje de la cruz o la palabra de la cruz, lo que predicaba Pablo, tiene un poder tan grande, tan enorme, tan incalculable, que la cruz del Señor Jesucristo, el Calvario, su sangre derramada, la sangre de su cruz, este mensaje comienza a deshacer todas las tácticas del enemigo, todos los métodos humanos y toda proposición carnal del hombre. Todo aquello que no es de la cruz del Señor Jesucristo empieza a quedar en evidencia y se empieza a manifestar como algo que no va a traer ningún tipo de solución. Sea una propuesta que proviene del mundo y que aparentemente se ve buena, como la psicología humanística y todo lo relacionado con la psicología, o dentro de lo que es la iglesia, en el mundo religioso, las propuestas de los hombres, como vemos en estos pasajes, los mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, amén, con el objetivo de santificar a ese creyente, de hacer a ese creyente más como Cristo, de llevarlo a la estatura del Señor Jesucristo. No se logrará ese propósito. Ahora, veamos esto. El propósito que usted tiene, el propósito que yo tengo, el propósito que tiene la iglesia, que pueda tener la denominación, su pastor, el liderazgo de la iglesia, es justamente que los creyentes crezcan, ¿verdad? Que los creyentes sean maduros espiritualmente, que esos creyentes puedan vivir en victoria para el Señor Jesucristo y que el pecado no se enseñoree de ellos, por lo menos si es que esa es la meta de la iglesia, que debe serlo, amén. Porque la voluntad del Espíritu Santo para todos nosotros, para el creyente, es que el pecado, la naturaleza pecaminosa, no se enseñoree de nosotros. Romanos 6:14. Y hay una promesa que eso es posible. No está la promesa de que nunca jamás vamos a pecar después de haber recibido la salvación, pero sí que el pecado no tome control de nuestras vidas, en la que vivimos una vida practicando el pecado, como lo dice el 1 y 2 capítulo de Primera de Juan. Entonces, que podamos nosotros a través de estos estudios detectar los problemas que está teniendo la iglesia, para nosotros ser un factor de bendición, para nosotros ser de ayuda a la iglesia. Amén. Eso es lo que queremos, ser de bendición para la iglesia,
poder a través de la palabra indicar el camino a alguien, indicar el camino a algún líder que está viendo que la solución no está dándose en su vida personal y en su iglesia, sino que la situación está empeorando. Por lo menos que se conozca la manera de Dios para la victoria, que es a través de la fe continua y constante en lo que Jesucristo hizo en la cruz y no en nuestras propias obras. Amén. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una revisión de los versículos del 20 al 23, que son los últimos versículos del capítulo 2, debido a que es muy, pero muy importante. Quizás dicho de otra manera, con la ayuda de la Biblia de Estudio del Expositor, con la ayuda del comentario bíblico del evangelista Jimmy Swaggart de la Epístola a los Colosenses, que es excelente, entonces podamos tener un mayor entendimiento en cuanto a estos pasajes tan importantes. Amén. Antes de ir al capítulo 3. Muy bien. Si la iglesia va a funcionar sobre la base de las obras, si la iglesia va a funcionar sobre la base de las ordenanzas, de reglas, de reglamentos, de estatutos, si estas ordenanzas no son cumplidas apropiadamente, lo cual es en la mayoría de los casos, es decir, la iglesia propone que va a funcionar sobre la base de obras. No es que lo dicen así o lo reconocen así. Todo el tiempo la iglesia está pensando que está haciendo las cosas por la fe. Habla de la fe y dice que es por la fe. En realidad son obras disfrazadas de fe. Oiga eso. Entonces, cuando estas ordenanzas no son cumplidas apropiadamente o si las reglas o reglamentos son quebrantados en alguna manera, aunque todo el sistema sea del mundo y no de Dios, por lo que la iglesia va a recurrir a la penitencia. No quedará otra alternativa, hermano. Escuche. La iglesia tendrá que recurrir al castigo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha adoptado reglas, ha adoptado obras, ordenanzas, métodos, mandamientos que son de los hombres, instituidos por los hombres, hombres con muy buenas intenciones, hombres de Dios aún quizás, pero como sea son obras y ordenanzas que supuestamente van a llevar a su iglesia, a esos creyentes, a vivir para Dios con éxito. Debido a que estas reglas y reglamentos son quebrantados constantemente porque han sido formulados por los hombres y no hay victoria en ellos, y además muchos de ellos son reglamentos y ordenanzas sacadas del mundo mismo, no son de Dios, por lo que entonces la iglesia tiene que recurrir en última instancia a castigar, a incurrir en un castigo, es decir, en una penitencia va a ser aplicada a aquellas personas que no cumplieron con estas ordenanzas. Entonces constantemente la iglesia está bajo penitencia. Quiero decir, una penitencia también propulsada por el hombre, porque el hombre puso la regla, entonces esos hombres que imponen estas reglas, ¿verdad? Ni ellos pueden cumplirlas a la perfección, las van cambiando constantemente porque estas reglas empiezan a deshacerse con el tiempo, como dice el pasaje y lo vimos ayer. Empiezan a desvanecerse, se desintegran con el uso porque se agregan otras reglas al ver que éstas no terminan dando el resultado deseado, que es vida en victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo, por lo menos si es que en esa terminología se entiende. Entonces, justamente al tener que recurrir siempre y constantemente a la penitencia, al castigo, esto solo muestra que la totalidad del sistema que ha sido creado por el hombre, por la iglesia, es erróneo. ¿Por qué? Porque al final nunca termina dando la victoria. Lo único que se hace es quebrantar estas leyes, quebrantar estos mandamientos inventados por los hombres, para después tener que dar una disciplina, un castigo, una penitencia. O sea, esto claramente
demuestra que el sistema en sí mismo es erróneo. No están confiando en el Señor, no entienden a Cristo, no están dependiendo de Cristo y en realidad Cristo no tiene nada que ver con todas esas actividades que realizan, por más piadosas que parezcan ser. Ok, muy bien. En el versículo 21 justamente dice cuáles son algunas de estas prohibiciones para los colosenses en aquel tiempo, para los creyentes en aquel tiempo. Hoy son estas u otras, no importa las que sean. No manejes, ni gustes, ni aún toques. La referencia es hecha a restricciones alimentarias. Fíjense, de restricciones de este tipo surgió toda una doctrina falsa, una secta, la Iglesia Adventista. La fe está puesta en un día, el sábado. La fe está puesta en una dieta alimentaria o cualquier otra cosa que sea impuesta como un medio para obtener salvación. Entonces usted pone el canal de Adventista y están dando siempre recetas de comidas vegetarianas. Sin esto, sin aquello, sin lo otro, sin lo otro. Está muy bien cuidar el cuerpo, la palabra lo dice, que somos templos del Espíritu Santo, pero el problema es que se están poniendo restricciones alimentarias, una dieta específica, que supuestamente esa dieta trae algún tipo de purificación del cuerpo, etcétera, etcétera. Usted puede hacer todas las dietas que quiera y con dieta o sin dieta irse al infierno igual. Porque no es la dieta alimentaria, no es el día que usted tiene, es el día particular en el cual tiene que usted ir a la iglesia. Es una unión cercana, una relación con Cristo Jesús. La salvación viene por lo que Jesús hizo en la cruz y no por una dieta específica que yo siga o por un día específico en el cual yo adore. La idea es que si uno sigue este camino, en este tiempo, en aquel tiempo eran los colosenses con estas restricciones que eran puestas a ellos, no manejes, ni gustes, ni toques el sábado, circuncisión, esto, aquello. Si uno sigue en ese camino en que se piensa que la santidad consiste en privarse de todo lo que contamina, entonces uno va a terminar prohibiéndolo todo. Enciérrese en su cuarto y mire, hasta la cama quite también, hasta la almohada quite también, porque también me tengo que privar de eso, porque entonces eso es confort y yo me tengo que privar de todas aquellas cosas que traen un confort a mi vida, porque me tengo que sacrificar para Cristo. Quite todo y quédese en un cuarto vacío. Amén. Si hay que prohibir todo. Pero estas prohibiciones que eran impuestas a los colosenses, a los gálatas, a la iglesia moderna hoy, no tienen en sí mismas poder salvífico ni poder santificador. Porque la santificación viene por un hombre. Viene por una obra, la obra realizada por ese hombre, que es la expiación, que es el Calvario. Fuera de eso, todo lo demás se desvanece, se deshace con el uso, se termina, se cambia. Debe ser ratificado, amendado, cambiado, puesto de nuevo, reempaquetado. ¿Por qué? Porque no es efectivo. Solo la cruz ha sido efectiva. Amén. Y nosotros podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy haciendo una obra. Yo estoy aquí en la radio hablando a todos ustedes sobre estas cosas. Pero esto no es yo no puedo poner la fe en un micrófono aquí enfrente mío, pensando este micrófono me va a santificar a mí. O que me levanté temprano hoy y me fui a la computadora, hermano, tenía sueño. Pero yo me privé de ese sueño para poder ir a la computadora y poder terminar este estudio para traerlo aquí, ¿sí? Nada de eso constituye santificación o piedad. No se puede atribuir estas virtudes y este fruto a estas actividades o cualquier actividad que usted realice, que se imponga o que le impongan.
Las actividades pueden ser buenas, pero usted está poniendo su confianza, dependencia, fe en esas cosas. ¿Qué sucede? Se desgastan con el tiempo, porque usted las convirtió en una ley en sí mismas y como una regla de santidad, cuando en realidad estas cosas, como dice, tales cosas, tienen una apariencia buena, pero en sí mismas no pueden traer santificación, justicia, santidad, pureza, victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo. Por eso ahora la iglesia está llena de no manejes, ni gustes, ni aun toques. No manejes, ni gustes, ni aun toques. Amén. Y por otro lado, hay un libertinaje extremo. Entonces es algo tan dispar lo que se ve en la iglesia moderna hoy, ¿cierto? Usted se dará cuenta, por lo menos aquellos que tienen más tiempo en el Señor. Hay iglesias en las que directamente todo, ir a la playa es pecado. Todo es pecado, todo. Levantarse a la mañana, abrir los ojos ya es pecado. ¿Entiende? Entonces lleva eso, un entendimiento erróneo de la cruz, lleva a las personas a la locura. Eso mismo, es una locura. Terminan muchos hasta desquiciados. Miren, justamente anoche estábamos con Marcelo y con las nenas en un restaurante, ¿cierto? Y fuimos a comer a un lugar y entonces en un momento, a mí me recordó todo esto que estamos estudiando, algo que dijo la señora que nos vino a atender a la mesa. Y ella decía, sí, yo soy cristiana, yo iba a tal o cual iglesia, no voy a mencionar la iglesia, todos sabrían cuál es, pero yo iba a tal iglesia y entonces, dice, empezamos a perder todo. Dice, perdamos casa, carro. Digo, pero ¿por qué empezaron a perder las cosas? Y ella contaba, porque las exigencias de la iglesia eran tantas que había que viajar para aquí, había que viajar a tomar el curso allí, había que ir al seminario el otro, que yo tenía que estar ahí todos los días. Entonces dice la señora, mi esposo me decía, pero no, hay que ir a trabajar, porque si no trabajamos, no comemos, no podemos pagar las cosas, estamos perdiendo el carro, estamos perdiendo la casa. Entonces estas cosas, ¿verdad? Estos reglamentos, estas reglas, cuando ellos empezaron a pasar más tiempo en lo que es trabajar, y algunas de estas actividades en la iglesia ya estaban ellos faltando, porque era todos los días algo, y era obligatorio. Ella dijo mandatorio, dijo la palabra mandatorio. Era mandatorio ir a los seminarios y hay que pagar por los seminarios. Era mandatorio ir a todos estos cursos y estas actividades. Entonces, esto ocasionó un problema familiar y también ocasionó una situación de escasez financiera en la que estaban perdiendo y no podían pagar las cosas porque tenían que estar todo el tiempo ahí. Cuando ellos se dieron cuenta de esto y dijeron, no, mira, vamos a tener que dejar los seminarios, los viajes y todo esto por la iglesia, ¿qué pasó? Los dejaron de mirar. Como pasa siempre. Ya les dijeron no porque están en el mundo. Reglas de hombres. Ellos inventaron la iglesia, la denominación, como fuera. Ellos crearon un modelo de moralidad. Pero es una moralidad falsa, es una humildad falsa, es un culto falso. ¿Cómo lo proclaman estos versículos? Claramente, oh, gloria a Dios. Yo solo le ruego al Señor que usted pueda ver esto. Porque si usted está en un lugar así, usted va a ser enterrado en obras. No va a conocer lo que es la libertad en Cristo Jesús, paz con Dios, gozo inefable y lleno de gloria. Entonces, vemos que la verdadera moralidad solamente puede ser obtenida por una verdadera unión con Cristo, por el contacto con Cristo. Las reglas y reglamentos, sean cuales sean, son todas cosas externas y tales no pueden efectuar la moralidad de un individuo. De hecho, tales mandamientos no tienen poder para contribuir a la verdadera justicia. Solo es la unión del creyente con Cristo que puede traer la verdadera moralidad.
Una vez más, cuando hablamos de moralidad, no estamos hablando de la definición del hombre de moralidad, sino la justicia de Cristo. La moralidad del hombre consiste en no manejes ni gustes ni aun toques. Y la justicia de Cristo consiste en su sangre derramada en la cruz que santifica a aquel que cree, que exalta la obra de Cristo Jesús el Señor y no exalta la obra de los hombres que no santifican, que no pueden justificar, que no pueden transformar. ¿Cómo está viviendo la iglesia hoy en día? Como dice el versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas, dice todas, no algunas, todas, se destruyen con el uso. El pensamiento de todo esto es que los reglamentos en forma de restricciones de la herejía de los colosenses trataba con asuntos que eran temporales y sin importancia. Cristo, de hecho, Él ya había santificado todas las comidas. Dice, orar antes de comer los alimentos, de compartir los alimentos. Marcos 7:19. Ya todo está santificado. Amén. Entonces, tales prohibiciones como no manejes, ni gustes, ni aun toques, están basadas en mandamientos y enseñanzas humanas. El pensamiento es que las reglas, tanto en origen y en medio de comunicación, son estrictamente humanas, por lo tanto, no son de Dios. Escuche, no puede haber una regla que sea del hombre y un poco de Dios, o un poco de Dios y un poco del hombre. O es del hombre totalmente, o es de Dios totalmente. Una excluye la otra. Por eso las reglas son hechas y deshechas. La frase dice cosas que todas se destruyen con el uso. Se refiere al hecho que no funcionan. Por eso se destruyen. Porque son de origen humano y todo lo que el hombre inventa, crea, termina destruyéndose. Por lo tanto, se hacen reglas nuevas, como es común que haga el hombre. Ay, porque esta no funcionó, lo vamos a hacer así ahora. Las reglas de una denominación particular, y hay muchas denominaciones que tienen esta regla, pero más o menos hay una específica que tiene esta regla, o tenía esta regla, que es en cuanto a la disciplina entre los ministros. Aquel que es pastor, ministro, predicador. Si el predicador debe ser puesto en disciplina por una situación, por un pecado moral, entonces la disciplina era, en esta denominación particular, que ya no podía predicar el evangelio nunca más en su vida. Esto no significaba que eran echados de la organización, sino que se hacía todo tipo de esfuerzo, es decir, el liderazgo hacía todo tipo de esfuerzo para asegurarse que esa persona no predicara más para nadie y tras ningún púlpito. En otras palabras, ellos usaban toda su influencia para prohibir que esa persona predicara en ningún lugar. Después de un tiempo, esa regla fue cambiada a 5 años de penalidad sin predicar. Y más tarde cambió a 2 años sin poder predicar. ¿Entiende? Estamos viendo cómo los hombres hacen y deshacen sus propias reglas. Entonces la pregunta es, si era bíblico y correcto, ¿no?, en un principio, que no predicara nunca más, ¿por qué tuvieron que cambiar esa regla? La verdad es que no era bíblica esa regla en un principio, y la regla fue pereciendo con el tiempo y fue cambiada constantemente porque se pensó que no, eso ya es demasiado brusco, que decir que la persona no puede predicar nunca más. Vamos a bajarlo a 5 años de penalidad. Después dijeron, bueno, en vez de 5, 2. Y esto es lo que sucede siempre con las reglas de los hombres. Observe las reglas en las iglesias, en las denominaciones, y empezaron a cambiar. Por ejemplo, yo le decía a una amiga, le digo, mira, es que la iglesia, la denominación tal y tal, no permite que las mujeres prediquen. Y dice, sí, pero ahora ya no es tan así, me dice. Pero ¿cómo? Antes era así y ahora no. Antes no predicaban, ahora predican. Bueno, si no es bíblico que predicaran antes, ¿por qué ahora sí es bíblico?
es porque en realidad nunca se vio la Biblia, nunca se leyó la Biblia correctamente para ver qué es lo que Dios quería en cuanto a ese asunto. En algunos sectores era totalmente prohibido y ahora es permitido. Y si antes no era bíblico que predicaran, ¿por qué ahora sí lo es? El problema es que son impuestas reglas de hombres sin consultar la palabra de Dios en su verdadera interpretación. Pero independientemente de cuál sea la dirección que tome todo esto, cualquiera sean las doctrinas o mandamientos que los hombres inventen, la idea es que se han apartado de la cruz. ¿Por qué todo esto? ¿Cuál es el motivo, la razón? Un apartamiento de la cruz de Cristo, que desemboca en todo tipo de situaciones creadas, inventadas, cambiadas, renovadas. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo esto? Que en todo este proceso de hacer y deshacer, muchas personas son heridas. Muchas personas son desilusionadas. Muchos creyentes son desanimados a seguir viviendo para el Señor, porque dicen, no, pero es que está muy difícil. Es como esta gente que hablamos anoche. Digo, y ahora no, dice, ya hace 2 años no vamos a ningún lugar. A ningún lugar. Esa iglesia destruyó la fe. No digo la fe porque se notaba que la señora cree en el Señor, claro, no. Pero fue deshaciendo realmente ese deseo de servir al Señor. Por lo menos el deseo de servir al Señor, ahí ya se ve que no está. Ella dice, no, ¿sabes qué? Mejor voy a hacer la iglesia por mi cuenta. Mejor yo voy a servir al Señor por mi cuenta, pero no piso más una iglesia porque la iglesia ha ocasionado un disturbio en la familia, me ha tomado todo el tiempo, me ha tomado todo el dinero. Dice, dejó todo el dinero ahí. Ya no tenía carro, casa. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Las reglas de los hombres hacen esto. Provocan esto. Oh, Jesús. Nosotros, claro que queremos que los hermanos vengan siempre a la iglesia. A mí me encanta estar en la iglesia y si hubiera siempre todos los cultos, aquí estoy. Y aquí quiero estar. Yo quiero, es decir, el deseo está de estar en la casa del Señor todos los días. Y la palabra habla sobre eso. Amén. Ahora, si usted está viviendo como indigente, porque está todo el día metido en la casa y no está manteniendo su familia, hay un problema ahí. Eso es otra situación totalmente diferente. El Señor conoce el corazón. Ahora, también están los creyentes que ponen todo tipo de excusas para no ir a la iglesia. Y eso también el Señor lo sabe, porque el Señor conoce lo más profundo de nuestros pensamientos y del corazón. Ahora, para cualquiera que sea el problema, la manera de Dios fue, es y seguirá siendo la cruz del Calvario. Y que los hombres tengan su confianza solamente allí. Los escribas y fariseos odiaban a Cristo porque el Señor Jesús no se sometía a sus doctrinas y mandamientos, sino que el Señor los ignoró totalmente. El Señor en ningún momento estaba observando a ver cuáles eran sus mandamientos y tratar de obedecer las doctrinas de los fariseos y escribas. No, Jesús cumplió la ley de Dios perfectamente para justicia. Pero el Señor no tuvo que cumplir ninguna ley que fue promulgada o propuesta por los fariseos y por los escribas. Claro que no. El Señor solamente se sometió a Dios el Padre y a la palabra perfectamente. El versículo 23, que es el último, vamos a ir a una pausa en un momento, lo voy a leer y quiero que veamos entonces una vez más este pasaje. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Gloria, gloria sea el nombre del Señor. Volvemos en un momento, por favor, no se pierda el desarrollo de este último versículo.
Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa acción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Cuando los ojos vieron que empezaría a llover, la cabeza dio la... Gloria a Dios. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin, hermanos, y seguimos estudiando la palabra del Señor en el versículo 23 del capítulo 2 de Colosenses. Estamos haciendo esto otra vez. Vale la pena porque es muy importante estos versículos bíblicos. Vuelvo a leer el versículo 23 del capítulo 2. Dice, tales cosas, ¿qué cosas? Se refiere a todos estos reglamentos creados y propulsados por los hombres. Tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso es justamente a lo que nosotros queremos apuntar, ¿cierto?
en que los apetitos de la carne no tomen control de la vida del creyente. Aquí el objetivo no es tener un mejor carro, tener mejor casa, tener mejores cosas, subir la escalera del éxito. No tiene nada que ver con eso. El punto aquí principal es que no ser dominados, controlados por los apetitos de la carne. Las reglas hechas por los hombres son enmascaradas de sabiduría. En la superficie parecen ser razonables, sabias, piadosas, espirituales, pero lo que parece ser sabio es solo en apariencia. Por eso dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Es una reputación, una observancia humana, es una idea humana, es una percepción humana. En realidad estas reglas son expresiones de una adoración autoimpuesta y una humildad falsa. Por eso es que las personas terminan cansadas, hastiadas de estas reglas y dicen, ay, ya ahora no voy más a la iglesia. Como le hablaba de la persona con la que hablábamos anoche. ¿Por qué no voy más a la iglesia? Y no porque es que era demasiado. Las reglas eran impuestas. Aunque estas reglas están disfrazadas de humildad, en realidad refuerzan el orgullo humano. ¿Por qué? Porque la persona se sentía bien haciendo todas estas cosas. Ay, no, yo iba a todos los seminarios, yo viajaba hasta Miami, hacíamos esto con el apóstol, etc. Entonces exalta el orgullo humano, pero de todas maneras se destruyen con el uso. Bueno, para resumir, el versículo 23 enseña que las reglas ascéticas, austeras, de prohibiciones, tienen la apariencia de sabiduría para muchas personas, en que ellos piensan que son expresiones de devoción a Dios, de humildad, de espiritualidad, de una disciplina loable del cuerpo. Sin embargo, Pablo declara que estos reglamentos no tienen nada que ver con la sabiduría real y la adoración verdadera y la humildad sincera. En superficie puedan parecer medios para la victoria espiritual, pero en realidad no lo son. El cristianismo no es una religión de prescripciones, sino una vida en relación con Cristo. Es una unidad con Cristo. Y esto, por supuesto, no significa que después de que nosotros estamos en Cristo Jesús, después de nacer de nuevo, todo y cualquier cosa es permitida. No se está diciendo eso, porque eso sería una anarquía moral y espiritual, algo contrario a la nueva naturaleza en Cristo. Significa que el control de la vida cristiana nace desde adentro, que la piedad genuina proviene de una convicción interna generada por una conciencia en unión con Cristo. Por la morada del Espíritu Santo, andamos en el Espíritu apartándonos de llevar a cabo los deseos de la naturaleza caída. El comentarista McLaren lo dice con una característica fuerte. Dice, solo hay una cosa que le pondrá una correa en el cuello a nuestras tendencias malas internas, y es el poder de la morada de Cristo. El culto mencionado en este versículo, pues dice culto voluntario, se refiere a una adoración que es inventada y prescrita por uno mismo, contrario a los contenidos y naturaleza de la fe que debe ser dirigida a Cristo. El apóstol las llama tales cosas, simplemente cosas. ¿Por qué? Porque son maneras falsas de adoración. Oh, bendito Señor. Quizás se vea piadoso, se vea humilde, se vea sabio, pero son cosas. Directamente el Espíritu Santo no las llama adoración, no la puede llamar lo verdadero porque no es lo verdadero, son cosas. Todo lo propuesto por el hombre es inútil, independientemente de lo que proclame ser. El Espíritu Santo mediante Pablo describe esta falsa doctrina, esta falsa adoración o cualquier tipo de falsa doctrina usando las palabras sabiduría y culto y humildad.
lo que nos muestra que Satanás hace lo más que él puede para imitar la verdad, para hacer ver como que tiene sabiduría, que es un verdadero culto y que es humilde. Y estas cosas él las usa como carnada. El comentarista Phillips interpreta este versículo diciendo: yo sé que estos reglamentos parecen sabios, con sus autoinspirados esfuerzos de adoración, su póliza de autohumillación y su estudiado descuido del cuerpo. Pero en la práctica real, estos no honran a Dios, sino al mismo orgullo del hombre. Termina siendo un culto al yo. Uno nunca debe olvidar que todas las religiones y todas las falsas interpretaciones del cristianismo ponen a Cristo en una posición subordinada en sus esquemas, en que las obras de los hombres terminan siendo superiores a la misma obra de Cristo en la cruz del Calvario. Los hombres se paran allí enfrente y hablan más de sus grandes hazañas que de la victoria de Jesús llevada a cabo en la cruz. La frase que dice en humildad y en duro trato del cuerpo proclama aquello que generalmente se ve muy santo a la mente carnal. Sin embargo, solo alimenta el orgullo y no denotan ninguna justicia ni santidad. Escuche. He oído tantas veces, dicen, miren, ven estas rodillas, dicen, miren, están llenas de callos. Esto lo oigo todo el tiempo. Cuando viajo a algunos lugares. El tener callos en las rodillas no denota humildad, ni consagración, ni santidad, ni pureza, ni justicia. No necesariamente. ¿Entiende esto? Otra vez acá tenemos en humildad y en duro trato del cuerpo. Mis rodillas ahora ya no sirven. ¿Por qué, hermana, no sirven? No, lo que pasa es que de tanto que me he arrodillado, yo me arrodillo mucho a orar. Ok. En humildad, falsa humildad, y en duro trato del cuerpo. ¿Está mal arrodillarse? No, claro que no. La palabra del Señor habla mucho sobre eso. De rodillas, de rodillas, de rodillas. Oh, gloria a Dios. El problema es cuando se toma esto y se lo convierte en un método para la santificación, es decir, de rodillas. ¿Y qué pasa si la persona no puede arrodillarse? ¿Y qué pasa si la persona no tiene piernas? ¿Cómo se va a arrodillar? Entonces usted ve que las reglas no pueden aplicar a todos. ¿Por qué? Porque la situación es del corazón. ¿Está bien? Claro que está muy bien. ¿Es bíblico? Sí, es bíblico. Pero usted puede estar de rodillas físicamente, ¿verdad? Y quizás espiritualmente en otra situación. Y tenemos un ejemplo con el publicano y el fariseo. El fariseo estaba allí haciendo un gran show de sí mismo y de su espiritualidad. Y entonces el cobrador, el publicano ni siquiera se animaba a entrar. Y decía, sé propicio a mí un pecador. Y dice la palabra, el Señor dijo que ese sí se fue a su casa justificado. Ay, ¿por qué el otro no se fue justificado si el otro oró, el otro clamó, el otro quizás se arrodilló, el otro diezmaba, el otro ayunaba, el otro oraba, el otro daba diezmos? ¿Cómo ese no? Bueno, es porque la espiritualidad no es medida por obras, sino por un verdadero sentimiento en cuanto al Señor, en cuanto a una verdadera humillación delante del Señor en reconocimiento de nuestra falta, de nuestro pecado, gloria a Dios, y que solamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario puede justificar a este vil pecador. Porque si uno no entiende eso, lamentablemente va a caer en esto, en una falsa humildad y en duro trato del cuerpo. Como en el versículo 18, esta humildad es falsa. En otras palabras, es inspirada por
el hombre, lo que significa que no nace de la cruz, no proviene del Calvario. El cuerpo humano no es la causa de los problemas en sí, el brazo o la pierna o los ojos. De hecho, el cuerpo es neutral en lo que respecta al pecado. El cuerpo puede ser usado para la justicia o la injusticia, pero no es el cuerpo quien tiene la culpa, por lo que el torturar el cuerpo o privarlo de algo o de no comer no tiene efecto ninguno a la espiritualidad del individuo. Cuando aquí dice comer, beber, no está hablando de alcohol, ¿eh? Algunos dicen, ay, no, porque viste que no tiene nada que ver si yo tomo alcohol. No. Acá hay algunos que han utilizado estos versículos para tratar de justificar el tomar alcohol. No está hablando de eso aquí, ¿eh? Eso ya sería otro tema igual. Pero Pablo dijo que no presentemos nuestros miembros como instrumentos de injusticia, Romanos 6:13. Así que se nos dice que sí, nosotros podemos presentar los miembros de nuestro cuerpo para cometer actos injustos, lo que significa que el cuerpo es neutral. Los miembros son solo un instrumento, son presentados para hacer el bien o son presentados para hacer el mal. O sea que el torturar el cuerpo, el duro trato del cuerpo físico, no puede producir ninguna espiritualidad, no puede producir santidad. No puede traer victoria sobre los deseos carnales. Martín Lutero lo experimentó perfectamente esto. Él lo vivió en carne propia. Él se flagelaba, él se lastimaba. Él tenía un muy duro trato de su cuerpo. Sin embargo, el pecado tomaba control de su vida. Esos espíritus de demonios que lo torturaban. Amén. Hasta que él entendió la palabra del Señor, que la justificación es por la fe y no por el duro trato del cuerpo y no por mandamientos de hombres. Entonces, todo esto significa que el cuerpo no puede ser puesto bajo control mediante la tortura o el duro trato del cuerpo o la autonegación, etcétera, etcétera. Esto significa que si uno está ayunando para vencer el pecado, no logrará obtener lo deseado. Aunque ayunar es bíblico y uno debe hacerlo, pero uno no puede pensar que la victoria sobre el pecado puede obtenerse de esta manera. Sin embargo, la mayoría de la iglesia piensan que el pecado se vence por el ayuno y la oración. Lo oí el otro día a un predicador. Decía, ¿cómo es que se vence el pecado? Decía la congregación, por el ayuno y la oración. Y lo repetía una y otra vez. Entonces la persona dice, ay, no oré, no ayuné, el pecado va a tomar control de mí. La victoria sobre la carne es obtenida total y completamente por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede realizar esta tarea y efectuar la victoria que buscamos. La carnalidad, como Pablo lo trata en Romanos 8, no es si miré un programa de televisión o no. Está bien, todas estas cosas deben ser conforme a lo que le agrada al Señor, sino que se refiere a nuestros esfuerzos en la carne para tratar de obtener la justicia y santidad. En otras palabras, estás tratando de lograr lo que solo Dios puede hacer, lo que resultará en carnalidad. Un ejemplo de esto es Abraham y Sara, tratando de cumplir la promesa en referencia al nacimiento de un hijo, lo cual buscaron por medios carnales. ¿Cómo? Tal vez sea por medio de tu sierva de Agar. ¿Un hijo nació? Sí, nació, pero era un producto de la carne. O fue un fruto de la carne, no del espíritu. Esta frase que dice al final de este capítulo 2, poderosa, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, no podrán ayudar en ninguna forma. Serán piadosos, humildes, pero no tendrán este efecto. Se refiere al hecho que todas las obediencias ascéticas, aunque apelen a los hombres como indicadores de una sabiduría superior y de piedad, no tienen valor ninguno como remedios contra la indulgencia sensual. Si una persona mantiene su cuerpo bajo sujeción y se envanece pensando que él es superior a otros cristianos, él se ha convertido en un fariseo moderno. Y en este versículo el apóstol resume las actividades de las personas
que no llegan a aceptar a Jesús como la cabeza, sino que tratan de satisfacer a Dios por sus propios esfuerzos. Número 1, Pablo resalta que la manera de estas personas parece ser sabia. Como resultado, ellos probablemente recibirán la alabanza de los hombres por la vida moral que ellos supuestamente viven. Segundo, ellos practican un culto o un culto autoimpuesto en vez de aceptar el patrón dado en las Escrituras. Tercero, Pablo acusa a estos individuos de una humildad falsa. En vez de desarrollar una humildad bíblica, estas personas sustituyen con una humildad fabricada por ellos mismos que no glorifica a Dios, sino al yo. Y cuarto, Pablo acusa estas enseñanzas de duro trato del cuerpo como inefectivas, en que no pueden controlar los deseos de la carne. El creyente debe llegar a esta conclusión, a esta resolución, y todos aquellos que oyen. ¿Qué tipo de actividades has adoptado tú a lo largo de los años? Estas cosas han cambiado, las has creado, las has deshecho, has impuesto otras, has copiado algunas de algunas otras personas. Y estas cosas, ¿qué sucede? Se deshacen con el uso. ¿Lo has notado? ¿Por qué? Porque no es verdadera fe en Jesucristo y este crucificado. Por lo tanto, no tienen poder, como dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Son los apetitos de la carne los que el Espíritu Santo quiere controlar en nosotros. El Espíritu Santo está buscando que nosotros rindamos los miembros de nuestro cuerpo, que presentemos los miembros de nuestro cuerpo para justicia y no para injusticia. Y esto solamente sucede a través de una dependencia, de una fe, de una confianza en la provisión de Dios, que ha sido su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, lo que Él vino a hacer. Y no es a través de nuestras autoimposiciones, y no es a través de reglamentos y mandamientos humanos. Es a través de una unión y un contacto con el Señor Jesucristo. Y si ese contacto, esta unión, esta dependencia, esta fe, no está puesta en el Calvario, en la sangre de su cruz, lamentablemente vamos a caer en todas estas cosas. Son muchas, son variadas, hay de todo tipo, pero como sea, son una humildad falsa, son un culto, es decir, un tipo de adoración falso, amén. Es algo externo, es algo impuesto, es algo que tiene una apariencia de piedad, ¿entienden? Que parece ser sabio, que pueda ser muy loable y aplaudido y alabado por los hombres, por la iglesia moderna. Pero en definitiva tenemos que hacer este reconocimiento. No ha traído victoria sobre los apetitos de la carne. Y los apetitos de la carne solo pueden ser controlados por el Espíritu Santo del Señor, que vive y mora dentro de nuestra vida y nuestro corazón. Entendamos esto. Vamos a levantar una oración al Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza y te damos gracias, Señor, por este día. Yo te pido, Señor, te ruego, en el nombre de Jesús, que cada una de estas palabras, Señor, puedan llegar y penetrar lo más profundo del alma y del corazón de cada uno de aquellos que oyen, de los que oirán esto en repetición. Te pido, Señor, por nuestra hermana Leticia, obra conforme a tu voluntad y te pido que tú le des sabiduría y que tú le fortalezcas, Señor. Te pido, Señor, también por mi hermanita Sabrina, Señor, allí en Brasil. Tú conoces su situación tan difícil y te pido victoria sobre su vida y sobre su situación en el nombre de Jesús. Te ruego que tú te quedes con nosotros y que tú bendigas y tú obres poderosamente esta noche en el servicio. Y te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén
y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Nos encontramos esta noche aquí en el culto, 7:30. Por favor, vea la transmisión si usted no puede llegar hoy, pero si está cerca, llegue aquí al Centro Cristiano de Cape Coral, lo esperamos. Que el Señor les bendiga. Tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor, Jesús. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Con nada me había llenado hasta que te encontré. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podré olvidarte. Jamás, jamás podrá dejarte. Sin mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. Sí, Señor, todo soy de ti. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado hasta que te encontré. Tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podré olvidarte. Jamás, jamás podrá dejarte. Sin mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. Tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podrá olvidarte. Yo jamás, jamás podrá dejarte, Señor. Jamás, oh, jamás, jamás, jamás. Hola, te habla Cristina Herrera y quiero compartir contigo un pensamiento de nuestro hermano Charles Spurgeon. Donde la Biblia hace silencio, tú también haz silencio. Recuerda escuchar Palabras de Vida los días lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 6 de la tarde y 10 de la noche. Allí reviviremos sermones de nuestro hermano Charles Spurgeon. Te invito a que te conectes.